Muy buenas noches, queridas podtubreras y podtubreros. Estamos nuevamente aquí en el capítulo 12 y a mi lado se encuentra, como todas las semanas de octubre, mi gran amigo Yair Vivo. Yair, ¿cómo estás? Muy bien. Estoy muy feliz, muy agradecido por pues el inicio de temporada que tuvimos. Creo que ha sido el mejor que hemos tenido hasta ahora, definitivamente. Sí. Tuvimos muy buena retroalimentación, a la gente le gustó mucho la música, le gustó mucho como la identidad gráfica, el formato, el nuevo formato completamente, y que estamos en Spotify. Voy a aprovechar de una vez para decirles que sí se pudo, sí estamos en Spotify, nos pueden encontrar como Podtubre, y el podcast sale en todas las plataformas, en YouTube, en Facebook y en Spotify, a las 10 de la mañana los lunes. Que este lunes casi no lo logro. Ahorita les voy a contar por qué. Es que, pues sí, el teatro frufru, ¿no? Pues es que sí pasó algo similar. Sí pasó algo así, ¿sabes? O sea, puede tener la explicación completamente lógica y creo que la hay. Pero esa es la que no nos gusta aquí. Pero es la que no nos gusta, claro. Lo que pasó es que normalmente exportamos el audio cuando grabamos y Vivo me pasa el MP3, yo lo edito en Premiere, pongo la imagen, lo exporto y se acabó. Y este año, por cuestiones justamente del diseño gráfico, no pude hacerlo antes, ¿no? Normalmente lo grabamos y a los 2 días ya tengo el podcast listo para subirlo, ya solo lo programo y sale el podcast. Pero en este caso, por una cuestión gráfica, está exportando el video un día antes de que saliera, en la noche, y el video me está mandando errores de que no se está exportando bien. Entonces pues hice muchas pruebas, dije bueno, tal vez la imagen tiene algún bug, ¿no? Tal vez la descargué mal. Y bueno, pues obviamente como es un podcast de 1:30, pues el export cuesta un poco de tiempo hacerlo, ¿no? Entonces cada export que hacía pues eran como 20 minutos que perdía. Pues total que lo terminé haciendo muchas veces y no jalaba. Podría ser que fue Irma Serrano y el teatro frufru y las sectas satánicas. Podría ser que el archivo MP3 al final estuviera un poco corrupto y eso era lo que estaba pasando. Pero pues en algún momento en la noche, eran ya como la 1:30 de la noche, yo sí estaba así, oye ya, ¿qué está pasando? Eso no pasa. Ya hice todas las pruebas, normalmente esto no pasa, nunca nos había pasado. ¿Qué onda? Sí, claro. Entonces pues sí, la primera sospecha fue el teatro frufru. Y bueno, yo quiero aprovechar para decirles que evidentemente ya empezaron los eventos y si no tienen todavía armada su agenda, que la verdad es que a veces es muy feo, como no llegar a la última semana de octubre y no tener armada la agenda y no saber qué hacer, entonces pues también traemos como esta pequeña sección de eventos, ¿no? Y a ver, el 27 de octubre en el Palacio de la Autonomía de la UNAM, en la zona centro, empieza la exposición y exhibición Brujería Maleus Maleficarum. Parece que es un recorrido histórico de los casos más emblemáticos. Se supone que hay objetos reales. Wow. Y pues ¿Y es interactivo? Pues no lo sé, decían como ¿te puedes subir puedes así al potro? Sí. Tal vez, ¿no? Jalarle ahí a ver qué pasa. Pues las fotos están buenas en su página de internet. Están 150 pesitos, 100 si eres estudiante. Lo que me parece un excelente deal porque en eso ya están las chelas en los conciertos, ¿no? Entonces mejor, como toda una experiencia por ese precio, está bastante chido. Y bueno, pues la zona centro, brujería, colonialismo, pues la verdad es que sí está muy ad hoc para las fechas, ¿no? Suena bueno. Y para las personas que no sepan muy bien lo que es el Maleus, pues la temporada pasada nosotros hablamos justamente de del por qué y qué tiene este espantoso libro, ¿no? Sí, completamente. De los monjes Kramer, eran unos monjes dominicos, Kramer y el Spauschen, algo así se llama el otro. Un libro bastante terrible, pero es una buena lectura, justamente como para entender el contexto sociocultural de la brujería desde el punto de vista medieval. Exacto. Y bueno, pues es un manual literalmente de cómo torturar y cómo hacer que a las brujas y cómo hacer que confiesen, ¿no? Y cómo saber si tu vecino o tu vecina es bruja. Bueno, es una lectura dura. Y dura también en el sentido de que pues, se escribe en la Edad Media, entonces está redactada extraño, ¿no? Pero bueno. Está interesante, ¿no?
Y bueno, ¿qué traes esta semana, Luis? ¿Qué pasó? Bueno, nada, quería contarles que hace unos días visité la casa del Indio Fernández. Dicen que ahí también se sienten vibras extrañas. Tuve la oportunidad de filmar un videoclip ahí, justo como de temática como macabra y terrorífica. Okay. Yo honestamente no sentí nada. O sea, hay gente que es más sensible a este tipo de cosas. Yo no soy una de ellas, ¿no? Y pues la gente que es sensible me ha dicho que se siente una vibra muy pesada, sobre todo en la estancia. Es muy grande, es como un laberinto, eso sí. Entrar ahí es como entrar a un laberinto. O sea, la primera vez sí te pierdes. Okay. Y si eres una persona desubicada, la verdad es que sí puede que termines en cuartos que decías como, no vine por aquí, ¿no? Okay. Pero está bastante interesante y tiene muchas cosas del Indio Fernández, ¿no? Tiene muy buenas, tiene fotografías, y bueno, en la temporada justo también de ofrendas en Coyoacán, Uh-huh. la casa del Indio Fernández es una que tiene como mayores proyectos, ¿no? Tiene cosas de teatro, tiene ofrendas, cuentan historias de terror. Ahorita no hay una agenda exactamente que yo sepa, pero bueno, pues, o sea, si ustedes van en esas fechas, seguramente se van a encontrar algo. Y de entrada, la pura ofrenda va a ser magnífica. Excelente. Yo me engento mucho, pero la verdad es que lo que es el centro y sobre todo Coyoacán, sí lo disfruto bastante en esas fechas, ¿no? Que luego sí se pone un poco masivo el asunto, Sí, pero sí. pues toda la gente va disfrazada, eso pone un buen mood. Y regularmente en Coyoacán en estas fechas está la Feria del Tamal, entonces como que también le Ahí se entran compensa un poco. Sí, Sí. ahí le entra. Entonces está bastante chido. Bueno, en la sección de estrenos, como todas las semanas, van saliendo como estrenos. Y la verdad es que a mí se me pasó uno la vez pasada que yo sabía que iba a salir, pero bueno, se me fue. Miren, de entrada, ahorita les digo cuál fue. De entrada tenemos La caída de la casa Usher, que se estrena el 12 de octubre en Netflix. La dirección y todo lo chido corre a cargo de Mike Flanagan, que si no lo recuerdan es el director de Oculus, Ouija, El origen del mal, la chida, porque la otra Ouija está bien mala. Ok. Doctor Sueño, la adaptación de Stephen King, del último libro, la continuación de El Resplandor. Sí. La maldición de Hill House, Misa de Medianoche y Midnight Club, el club de medianoche. Entonces este cuate, la verdad es que es muy bueno. De los directores de terror actuales, es en los que más confío. A mí, yo voy a ser honesto, el tráiler a mí no me agarró, pero yo soy un gran fanático de Edgar Allan Poe. Entonces, por supuesto que la voy a ver. Y pues he estado haciendo obligado, ¿no? Hace un año fue Midnight Club. Entonces, Y el año pasado fue fue Misa de Medianoche. Sí. Y el pasado Hill House. Entonces va una tras otra, tras otra, tras otra. Que se vuelva imprescindible. Sí, completamente. Mike Flanagan, échenle ahí ojito a su trabajo. Después tenemos Escalofríos el 13 de octubre en Disney Plus. Es un remake, o no sé si decirlo tal cual remake. Es una reinterpretación de la serie. Okay. O sea, no es directamente relacionada como con los libros. No es como la serie de los 90s, ¿no? Que cada capítulo es una adaptación de un libro. Uh-huh. En este caso es un poco como en la película de Escalofríos, que es bastante malona, las dos. Pero en este caso es como de nuevo adaptan historias de R.L. Stine dentro del universo de estos chicos. Son como 5 chicos en un pueblo que liberan como las historias de R.L. Stine. Okay. Y van viendo como ese tipo de cositas. Sale Justin Long, que es, si recuerdan, la semana pasada hablamos de qué son las Scream Queens. Pues Justin Long es como un Scream Queen, pero él es hombre. Lleva una trayectoria bastante grande con películas de terror. Entonces, él se está volviendo igual como un must. Entonces, a mí el tráiler, la verdad, es que me costó un poco de trabajo también. No, o sea, no les compré mucho porque además Escalofríos es algo que está muy, muy pegado a mi corazón, la de los 90s. Claro. Y los libros. Entonces, como que estas nuevas adaptaciones tocan temas y fibras sensibles en mí, porque además, ¿sabes qué? Al igual que muchos niños de los 90s, yo creo que entramos en este mundo del terror gracias a Le temes a la oscuridad y a Escalofríos. Por supuesto. Entonces, que le falten el respeto de esa manera ofende, no sé. Pero vamos a ver qué tal. Les voy a dar el beneficio de la duda. Y si quieren que haga resumen como el año pasado, Sí, queremos crítica. quieren que haga una crítica sin spoiler como el año pasado de la gran gabinete de curiosidades del Toro, lo vamos a hacer. Y por último, tenemos una gran noticia que acaba de salir hoy que estamos grabando el podcast. Se viene la hora marcada.
igual, una nueva hora marcada. Va a salir por ViX Plus. Hoy salió el tráiler. Son nuevas historias, pero en el mismo formato como de la hora marcada. Y hay 2 directores muy importantes que están involucrados. Uno es Isaac Svan, que lo recordarán por el año pasado por Mal de Ojo, pero bueno, tiene otras. ¿Les gustó o no les gustó? Ahí es dudoso. Pero tiene otros trabajos bastante buenos, como El Incidente o Los Parecidos. A mí Los Parecidos se me hace increíble. Se me hace una peli increíble. Y tenemos a Michelle Garza Cervera, que es la directora de Huesera. Perfecto. Involucrados, ¿no? O sea, que tienen un capítulo cada uno. Entonces eso va a estar bastante interesante. Sí, si la chaviza no sabe de qué carajos le estamos hablando, me parece que en Galavisión, si no es en Univisión, están pasando La Vieja Hora Marcada. Lo pasan todos los sábados. Yo he visto algunos. La verdad es que como que el formato ya del audio ya no se aprecia tanto. Entonces no los he visto completos. Pero pues ahí están. Por si tienen la duda de qué es La Hora Marcada, están pasando los viejitos. No he visto alguno de los famosos, de Cuarón, etcétera, etcétera. Pero ahí están pasando. Puede que esté equivocado, pero según yo, en ViX Plus también subieron la hora marcada pasada. Ah, ok. Puede que esté equivocado, pero hasta donde yo sabía sí, ¿eh? Porque pues hay banda ahí que ahorita ya está en Hollywood. Sí. Que empezó ahí sus pininos, ¿no? Sí, completamente. Del Toro, Iñárritu y Cuarón, los 3 amigos, tienen un capítulo de la hora marcada, cada Excelente. uno. Sí. Entonces es infaltable también. Sí. Y pues no sé, pues nada más les quería compartir que pues vi Evil Dead, El Despertar. La original, la de Sam Raimi. No, es la precuela del remake de la original de Sam Raimi del 87. Así. Ok. Aquí la anterior se llamó... Se me olvidó el nombre, pero bueno, salió como por ahí del 2013, me parece. Y es el remake de la original. Y después hacen esta, que es una precuela. Y bueno, no soy particularmente fan del cine sangriento / gore. Pero si vas a ver Evil Dead, pues ya sabes a lo que te atienes, ¿no? Entonces no la vi diciendo, ay, ¿qué va a pasar? No, o sea, sabiendo que iba a haber sangre, la vi. Y me gustó mucho, o sea, mucha sangre, posesiones, cumple. Es fiel a Evil Dead. Si a ti te gusta Evil Dead, vela, está súper buena. Si te gusta Evil Dead. Y bueno, tiene varias referencias a la franquicia original, al Resplandor. Está brutal la caracterización de la posesa Ellie, que es Alisa Sutherland. Me gustó muchísimo. O sea, creo que ha sido de los monstruos del 2023 que más me ha dado miedo. Véanla con el estómago vacío. Dicen que pues Sam, ahorita que ya llegó el ocaso de Marvel, pues va a recuperar esa franquicia, y me parece que va a haber la continuación, como lo que hizo hace 20 y tantos años, pero ya ahorita otra vez. Pues es que les pasa mucho a muchos directores, ¿no? Una vez que tocas Marvel, como que le haces como... nada, así como... terminas un poco asqueado así de la industria. Y dices, tengo que volver a mis raíces. Esto está muy cochino. Y además lo que hablábamos con Cel era como de... Pues es que la primera... le tienes que dar un buen de bonos, pues porque ves que es plastilina, ¿no? O sea, si dices como esto es plastilina, o sea, muchas ganas, pero también mucha plastilina, ¿no? Entonces sí le tienes que dar varios bonos. Varios años después, pues lo que está ya ahorita, la tecnología, la sangre, todo eso, pues vaya, puedes hacer. Yo creo que sí dice como de, puedo hacer lo que quería hacer, pero ya así con la sangre real, ya no plastilina, ya no, pues sí, un poquito más brutal, más cercano a lo que se imaginó. Claro, que también en ese tiempo, o sea, se hacía con plastilina, pero no tenían, por ejemplo, el 4K y la resolución que ahorita tenemos en día con las cámaras, ¿no? Claro. Que literalmente hasta puedes ver El Hombre Manos de Tijera y dices, se le ven las plastas de material. Pues sí, pues es porque la calidad es demasiada. En aquel entonces se había grabado en 16 milímetros y eso le da hasta como un feel, ¿no? Y entonces la plastilina y los efectos pues pasaban un poco como de lado, ¿no? Lo importante era como la historia y te las compras, porque al final de cuentas sigue siendo como una especie de película de serie B. Exacto. Te tragas esas cosas que son como técnicas y pues te enfocas en lo que verdaderamente importa, que es la peli, ¿no? Que es lo que siempre debería de importar más, ¿no? Claro, siempre, sí. Sí, no deberíamos estarnos clavando en que sí.
en que esto, que sí lo otro. Que sí cuántos animadores trabajaron hasta las 3 de la mañana durante 6 meses para hacer el pelito. Para hacer un pelito del chaleco de Woody, ¿no? Sí, entonces... Pero bueno, tienes otra recomendación. Pasamos a lo bueno. Pues vamos a darle directamente al pozole, ¿no? ¿Por qué estamos tomando pulque hoy? Hoy elegimos un tema bastante nacional. Un tema nacional que, como les comentábamos la semana pasada, en el Potubre pasado, viene de que yo hago un viaje hace un mes, en septiembre. Hice un viaje a la barra de Sontecomapan, que está como a 1 hora más o menos de Catemaco. Y forma parte de Catemaco, ¿no? O sea, sigues estando dentro de... Y bueno, ahí, pues el imaginario colectivo y fantástico está todo lo que da, ¿no? O sea, es tierra de brujos, ¿no? Y ahí las cosas se toman muy en serio. Entonces, uno de los temas que más suenan allá, además de la brujería, y vamos a aprender el día de hoy, que el nahualismo tiene que ver mucho con la brujería, ¿no? Y de eso viene, en realidad. Estuve unos días allá, pero pues platiqué con gente, ¿no? Estuve yo filmando una peli, bastante dudosa, por cierto, pero platicando con las personas de allá, me nutrí bastante de historias. Bastante de historias. Y las personas de allá son bien cálidas, son bien lindas, ¿no? Y las cosas que te cuentan son bien interesantes. Okay. Entonces todo nace como de eso. Y sí, igual y traemos, no sé, uno que no ha ido a Veracruz y a Catemaco, igual y lo siente recios, ¿no? O imagina que son gente recia por el tema que se trata allá, pero pues parece que es lo contrario, ¿no? No, la gente de Veracruz es bien cálida, bien cálida, es muy linda. Y bueno, ¿qué te digo de la comida, hombre? Todos los días unos mariscos recién pescados espectaculares, ¿no? Entonces, de eso no hay queja. Excelente. Bueno, pues entonces vamos a hablar un poco del nahualismo. Es un tema complejo, en realidad. Yo no tenía idea de la complejidad y lo amplio que es el tema en realidad. Y ahorita vamos a ver por qué es tan complejo, ¿no? Ahorita vamos a entender un poquito de eso, pero bueno. Excelente. ¿Quién no ha deseado tener un superpoder? Solo nos hace falta que veamos una película de los X-Men o de Marvel para empezar a fantasear y decir, wow, me encantaría ser invisible a voluntad o tener la visión y puntería de un águila. Tal vez correr a velocidades inhumanas o por supuesto poder volar. No es nuevo decir que los humanos siempre deseamos más. No nos basta con haber desarrollado pulgares y un intelecto capaz de crear ciencia y tecnología. Lo digo entre comillas porque más que evolucionar parece que involucionamos. Nuestro constante deseo y codicia nos ha llevado a catástrofes horribles, y si bien hemos creado cosas maravillosas y sublimes, también nos hemos destruido de forma brutal y sin escrúpulos unos a otros. Y después de 200.000 años de guerras, genocidios y masacres, parece que seguimos sin entender. Seguramente nuestros antepasados ya tenían estas mismas fantasías, solo que en vez de soñar con lanzar telarañas y columpiarse por rascacielos, ellos observaban su entorno, la naturaleza, los animales. No es casualidad que los guerreros más icónicos de la cultura mexica sean el caballero jaguar y el caballero águila. ¿Pueden ustedes imaginar tener esa velocidad o esa visión? Claro, ¿no? Y creo que es algo que uno ve y que pues quiere imitar pues al verlos, ¿no? Exacto. Sí, claro, o sea, imagínate correr como si fueras un jaguar, ¿no? O cazar como si fueras un águila. Y para los enemigos también era como demostrar eso, ¿no? O sea, mis guerreros son jaguares, ¿no? Mis guerreros te pueden ver a kilómetros de distancia y te van a cazar. Y eso pues para generar como cierto miedo. Claro. Por supuesto, esta cuestión antropomórfica no se limita únicamente a culturas mesoamericanas. Podemos encontrar en otras civilizaciones del pasado ejemplos de esto, como los dioses egipcios. Tenemos a Ra, el dios del sol, que es un hombre con cabeza de águila. Anubis, el dios de la muerte, que es un dios con cabeza de perro. O los licántropos, que son mencionados desde los griegos en las metamorfosis de Ovidio. Los sacerdotes pieles rojas también, por ejemplo, de la cultura norteamericana. Pero todo esto está ligado a lo mismo. ¿A ti se te ocurre algo como alguna cuestión antropomórfica del humano fusionado como con un animal? Pues creo que siempre
tiene que ver con las limitantes, ¿no? Tú te ves como en tu cuerpo, o sea, realmente y somos seres bastante débiles, ¿no? Somos seres, no podemos estar, no podemos correr tantos riesgos, nuestra infancia es muy delicada, pasamos como varios años desarrollándonos, entonces creo que siempre empezamos como a diferenciarnos de la naturaleza, ¿no? Y rebasar estas líneas te van a conferir siempre como pues algo más allá, ¿no? Sucede como parecido y lo contrario cuando nos vamos hacia el monstruo, que tal vez un ser que come cosas que no se deberían de comer, como tal vez sangre de otro humano o cosas así, claro, pues empieza a ser un ente que ya no deja de ser humano, de ser humano, y digamos que en el caso del monstruo pues se va como hacia lo incorrecto, hacia lo corrupto, siendo que de este lado te vas más bien hacia lo divino, hacia más, ¿no? Hacia mejor, cuando rompes esta línea. Exacto, y el nahualismo tiene como esas dos partes, tiene la parte monstruosa y también tiene la parte como de deidad y etcétera. Claro. Y ahorita lo vamos a ver por qué. El diccionario del náhuatl en español de México de Carlos Montemayor, editado por la UNAM, define a nahual como 1. Tona, náhuatl para animal o animales silvestres que se piensa comparten el destino y alma con una persona a lo largo de la vida de ambos. Generalmente, la gente desconoce la identidad de su tona, salvo los curanderos o brujos. Por extensión, espíritu tutelar o tonali, que Simeón registra como destino, alma o espíritu. 2. Persona que tiene la facultad, generalmente por las noches, de transformarse en animal. 3. Curandero tradicional que emplea primordialmente la herbolaria como técnica curativa. 4. Relación y destino común entre un ser humano y un animal que mutuamente se protegen. 5. El término se relaciona con un nuevo y quizás más amplio sentido que en algunas regiones tiene actualmente la voz nahuali, como escurridizo y oculto, ampliado al vecino que cambia con las circunstancias o que es escurridizo. Entonces, desde ahorita ya podemos ver, en ningún momento se nos menciona que es como algo negativo. No, o sea, tiene que ver, en este libro al menos, tiene que ver con cuestiones, como, ¿a qué te suena el nahual a ti? De acuerdo a lo que leí. Pues de entrada sí siento que es un poquito ambivalente y me llama mucho la atención pues como esta asociación con el animal, ¿no? Que se menciona. Pues yo por ahí andaba buscando y me encontré con el ritual para saber tu nahual en Veracruz. Si lo topas. No se confunda con el ritual que te hacen así como en los cenotes en Cancún para sacarte lana, ¿no? Que hacen que te proyecten tu sombra y dicen, no, es que el tuyo es una paloma, ¿no? Sí, es bastante más hasta irresponsable, ¿no? Así, porque a ver. Pues o sea, lo que vi es que agarran al recién nacido, lo ponen como en un campo abierto y alrededor ponen ceniza. Ajá. Al otro día, creo, no sé si dejaron recién nacido toda la noche ahí. No creo, porque entonces sí se lo lleva el nahual, ¿no? Sí. Y al otro día, o tiempo, no sé cuál sea la métrica de tiempo que tiene que pasar, pero revisan cuáles son las huellas que se quedaron. Y si en la ceniza. Ajá. Y si son de un lobo, pues seguramente ya valió madre el niño. Pero se supone que así es como el ritual para saber qué nahual qué animal tienes, ¿no? ¿Qué nahual tienes, ¿no? Dicen que si no lo haces de niño, solamente lo vas a poder hacer o vas a volver a conocerte un nahual cuando caigas enfermo. Claro. A mí me llama mucho la atención que en estas definiciones que mencionan en el libro del diccionario náhuatl a español, pues se habla más de curandería, ¿no? Se habla más de curandero, de sanador, como de animales espirituales, como más de esta cuestión positiva, ¿no? Y hasta el último es donde ya se menciona como una cuestión de algo oculto o algo que es como escurridizo. Pero todavía no hablamos como de un nahual que sea como desde el lado negativo, ¿no? Hasta ahorita para mí me suena como algo relacionado como a un hechicero, ¿no? Algo neutro, ¿no? Exactamente, a un hechicero o a un chamán.
Pero bueno, en 2 libros de la Crónica Básica sobre Historia de México también podremos encontrar 2 referencias como muy directas. Y no solo en estos 2 libros, en realidad en muchos libros que tienen que ver con América Latina de cuando se descubrió, en varios libros se hace ya mención como de estas creencias, de los nahualis. Sí. Por ejemplo, los procesos inquisitorios. Sí. Se hacen muchas referencias a los nahuales. Creo que ahí se terminan de describir sus cualidades. Sí, completamente. Digo, desde el punto de vista de un castellano que lo redacta de una forma bastante confusa, ¿ves? Pero bueno, por un lado, Antonio de Herrera, en Historia General de las Indias Occidentales, publicado en 1622, nos menciona: muchos años duraron estas supersticiones. El demonio los engañaba y aparecía como un león, tigre o coyote, porque de estos animales de rapiña hay muchos en esta provincia. A estos llamaban nahuales, que era como decir guardadores o compañeros. Y cuando moría el pájaro, también moría el indio, que estaba con él. Esto se vio muchas veces y tenía por cosa verdadera. Era manera que les parecía que el que no tenía nahual no podía ser rico. Entonces, como hay aquí una cuestión como ligada otra vez al animal que tienes tú como ser ligado a ti, ¿no? O sea, como un animal que está ligado a ti por el destino. Y también tenemos otra cita que viene de Bernardo de Sahagún en Historia General de las Cosas de la Nueva España, escrito en 1540 y 1585, que menciona: el nahuali propiamente se llama brujo, que de noche espanta a los hombres y chupa a los niños. El que es curioso de este oficio, bien se le entiende cualquier cosa de hechizos, y para usar de ellos es agudo y astuto, aprovecha y no daña. El que es maléfico y pestífero de este oficio, hace daño a los cuerpos con los dichos hechizos y saca de juicio y ahoga, es envainador o encantador. Historia General de las Cosas de Nueva España, en el libro 10, en el capítulo 9. Entonces, ahora sí, ya tenemos como una línea que podemos trazar, ¿no? O sea, es como ser malo. Exactamente, o sea, hay 2 tipos de nahuales, ¿no? Por un lado tenemos como los curanderos, ¿no? Los que sanan, etcétera, y utilizan como los poderes para el bien, digamos. Y por otro ya tenemos como a los nahuales que ya son como los nahuales negativos. Que ya vendría siendo el nigromante, ¿no? El que ocupa los espíritus para hacer el mal. Exactamente. La magia y el conocimiento para hacer el mal. Exactamente. Y es aquí donde la cosa se pone turbia. Por un lado encontramos definiciones de nahuales que están conectados con el lado espiritual del animal y la naturaleza, y por el otro encontramos a seres que buscan hacer daño, y los cuales Roberto Martínez González, investigador del UNAM, en su trabajo El Nahualismo, categoriza en 3 tipos de los nahuales malos, ¿no? El mal nahuali, que es un hombre que tras perder su prestigio se dedica a ocasionar mal a la comunidad, como hacer poco fértil la tierra, ocasionar granizadas e inducir enfermedades. Otro sería el tlahuipuchli, el cual se refiere al nahual que chupa la sangre de los infantes. Y otro serían los ladrones nahuali, que literalmente se encargan de robar y violar a sus enemigos, y se les acusa obviamente de enriquecerse rápido siendo personas perezosas. Entonces, de acuerdo como a las narraciones que este investigador recaudó, estos son los 4 tipos de nahuales, ¿no? Ya vimos por un lado que sí, existen los nahuales blancos, y también él los menciona, que tienen que ver como con la parte positiva, pero después divide en 3 estos otros nahuales. Y entonces a mí me llamó mucho la atención que, hablando de brujos y etc., estamos hablando de un nahual que le chupa la sangre a los infantes. Igual que como se dice que la bruja lo hace. Exacto. ¿No? Y entonces siento yo que hay ahí como algo ligado. Sí, pues es que cuando hablamos de brujería, pues ya se van un poquito de junto con pegado, ¿no? Como te decía, pues en los procesos inquisitorios, pues ahí también sale o empieza a salir como el nahual malo, ¿no? En este caso, pues fue pues el proceso que tuvieron pues Martín Ocelot y Andrés Mixcoatl Papalot, que ellos venían de linaje alto antes de la conquista, ¿no? Y bueno, se les acusa de hechizar y realizar sacrificios con 10 personas para mantener los ritos de los dioses originales, que eso es como un dato bastante interesante, que los nahuales sí son como contraposición
a todo el proceso de conquista. Como que sí siento que, Sí. malos o buenos, Ujú. sí era como un proceso de defensa de decir, esto es en lo que creemos, En lo ¿no? que yo creo. Nosotros lo vamos a mantener. Y bueno, los testimonios en este proceso acusatorio pues dicen que los vieron convertirse en puercos, serpientes, tigres. O sea que los españoles vieron convertirse en animales a los Ahí sí nativos. no sabría decirte de qué naturaleza eran los testigos, pero bueno, estos dos personajes eran de la nobleza, de la nobleza mexica. Entonces, pues sí, no sabría decirte exactamente. Sí, yo también encontré como ciertos relatos en donde se decía que de hecho los nahuales en cierto punto en la conquista hicieron como una especie de resistencia ante ella. Y era una forma como de pelear ante los españoles, ¿no? O sea, y eso a mí me suena como una película grandísima, así tipo de como de Juan Orol. ¿Te imaginas? Nahuales contra conquistadores, ¿no? Sí. O algo por el estilo. Estaría muy, muy, muy bueno, ¿no? Y pues no sé, pero cerca de la realidad está eso, porque los nahuales tienen una enemistad con los graniceros. Sí. Que son son estas personas que manejan y conocen del clima por una cosa fortuita, porque les cayó un rayo y sobrevivieron. Entonces, como que por esta razón tienen poderes y tienen una enemistad con los nahuales por la forma en cómo adquieren el conocimiento, porque pues unos es por fortuito, ¿no? O sea, tú de repente te cae un rayo, sobreviviste y pues ahora ya eres granicero. Ok. Y del otro lado están los nahuales, que es otra característica que los une como con las brujas y brujos europeos, que es como por la curiosidad de querer saber más. Sí, justamente. También esa curiosidad de saber más, vamos a ver un poquito más adelante y podemos hablar un poco más adelante, que justo tiene que ver como con, o sea, con es lo que yo menciono al inicio, ¿no? Esta curiosidad y esta parte humana. Ok, claro, también tiene que ver como con esa curiosidad, ¿no? O sea, es un poco como lo que es jugar con ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo con el tarot o la adivinación. Esa curiosidad tiene que ver con lo que mencionaba al inicio, ¿no? O sea, de que siempre queremos más de lo que tenemos. O sea, no nos conformamos con lo que digo, ¿no? O sea, tener un intelecto superior, etcétera, y tener pulgares, ¿no? O sea, queremos volar como un águila, queremos cazar o queremos tener clarividencia o queremos imitar a algún animal o imitar a la naturaleza. Y esa curiosidad, pues, vaya, si naces con ella y es congénito, pues está bien, pero si cometes un acto blasfemo para obtenerla, pues bueno, ahí ya es algo bastante dudoso éticamente. Entonces, de acuerdo a las definiciones ya mencionadas, podemos decir que de una forma un poco reduccionista, que los nahuales son lo más cercano al término europeo de los brujos. Y al igual que estos, existe la magia blanca o la buena y la magia negra o la mala. Ser un nahual no significa que la persona se pueda transmutar, pero varios de estos sí pueden hacerlo. Entonces aquí es donde yo creo que reside como para mí lo que me abrió un poco la vista, ¿no? O sea, yo pensaba que los nahuales eran humanos que se transformaban en animales a través de un ritual. Y no precisamente, más bien, de acuerdo a lo que ya aprendí y leí, es más bien que son humanos que realizan hechizos, que tienen contacto con la naturaleza y que algunos pueden volverse animales, ¿no? Y ya depende de a dónde te vayas, en qué parte de la región de México te vayas, te van a contar una u otra cosa de los nahuales. Algunos te pueden decir que son seres antropomorfos, como lo que ya mencionamos acerca de los dioses, como Anubis, etcétera, etcétera. O sea, seres antropomorfos tiene que ver, o sea, se refiere a humanos que también tienen características de animales. No es que se transforme tal cual en un animal, ¿no? O sea, sigue siendo un humano pero con características de animales. Y en otras zonas del país te van a decir, no, literalmente se vuelven como el animal. Y en otras zonas te van a decir que el nahual se desdobla, que se queda aparentemente dormido. Ajá. Y mediante pues la posesión de un animal es con lo que va a hacer sus fechorías. Y de hecho por ahí me acuerdo que mis tíos me contaban que si te encontrabas al nahual como dormido, si te encontrabas a una persona en la noche dormida, como no sé, en una posición extraña, tal vez así, era un nahual, y pues ahí se mataba porque era su momento más vulnerable, claro. Y se acababa, ¿no?
Las locuras del nahual. Exacto. Bueno, ¿qué tal si era un nahual bueno, hombre? ¿No? Ya te llevaste a un cuate que está cuidando, ¿no? Que quiere que los colonizadores no vengan. Sí, uno cómo va a saber, ¿no? No, claro, exactamente. Es que ahí está la duda, ¿no? Ahí está la gran duda. Y bueno, respondiendo a la pregunta si los nahuales nacen o se hacen, es ambas. La tradición narra que algunos son hijos de otros nahuales, entonces de ahí lo heredan. O algunos obtienen sus poderes de forma congénita. Encontré en la investigación de este cuate de la UNAM que unas personas dicen que cuando la madre está embarazada y no sé, lleva de repente 2 meses y ya se le empieza a notar, de un día para otro ya no se le nota. Y luego en 3 días sí. Y luego en 3 días no. Y luego sí. Y luego ya normal. Entonces que cuando pasa eso significa que va a ser un nahual. Ya eres nahual. Oh, mira, pues ya vas a nacer nahual. Según el fantástico mexicano. Claro. Y otros obtienen su poder por el paso de algún ritual o por tener alguna relación con deidades prehispánicas, literalmente, ¿no? O sea, si estás ligado a una deidad prehispánica, esa deidad te va a dar te deja como parte de sus poderes, y parte de sus poderes es justo poder esta parte como mágica, ¿no? Poder tener cierta sensibilidad mayor. Claro. Y por otro lado, ahí es donde viene la cosa terrorífica del asunto, es que algunos realizan sacrificios de carne humana para poder obtener sus poderes. Entonces, si recordamos el punto 2 de la investigación que les dije, que el mal nahuali es que un hombre que tras perder su prestigio se dedica a ocasionar mal a la comunidad, pues a mí me suena que pueden ser hombres, ¿no? Que justamente quedaron como en la deshonra, y entonces al estar en la deshonra tiene sentimientos de venganza, ¿no? Y tiene sentimientos de resentimiento, y entonces dices, bueno, pues entonces me voy a dedicar a hacer el mal. Primero, sacrificando a un inocente, derramando sangre inocente, para yo poder ser una especie de pacto, recibir los poderes del nahual y con eso poder dañar a los demás con las cosas que ya vimos, como por ejemplo dañar la cosecha, hacer la tierra poco fértil, provocar granizadas, porque ojo, no dice lluvias. Las granizadas son más duras que las lluvias porque las granizadas destruyen la planta. Claro, ya ¿no? te quedas sin Exactamente, cosecha. Exactamente. Sí, y creo que eso pues haría un poco, pues tiene relación con el brujo europeo, ¿no? Uh-huh. Que el brujo europeo siempre pues va a estar asociado con el pacto con el diablo, ¿no? Sí. Siempre tiene que ser un pacto con el diablo para poder pues tener estos poderes. Entonces es que cuando hablamos de México siempre se van a unir como esta... Hay un sincretismo. Exactamente, siempre va a llegar el sincretismo y pues no lo dudo, ¿no? O sea, de que tenga que ser un ritual para volverse el brujo malo. Y es muy a mí me llama mucho la atención porque justo como tú dices, como la tradición europea de la brujería, o sea, la brujería y toda esta cuestión como mágica no es solo recibir, ¿no? O sea, no es que la bruja tenga un poder omnipotente y sea superpoderosa de la nada. O sea, todas esas personas que tienen estas ciertas cualidades tienen que dar algo, tienen que ofrendar algo, ¿no? Se ofrenda algo de alguna forma para poder recibir. Entonces, justo en esta misma investigación me encontré como, por ejemplo, con una historia que tiene que ver con el maíz, que antes lo que hacían los nahuales es que sacrificaban a personas, ¿no? Porque, digamos, si tenías mala cosecha y querías maíz, sacrificabas a personas y derramabas su sangre sobre la tierra. ¿Por qué? Porque esa persona había consumido maíz. Entonces, de alguna forma el maíz regresa a la tierra y la tierra te regresa el maíz. Entonces, o sea, para mí empieza a tener más sentido esta cuestión de los sacrificios humanos en la tradición mexica y las guerras floridas. Uh-huh. No, o sea, claro, sí tiene que ver con que eran unos carniceros y que eran unos brutales. Sí, cierto. Pero también tiene este otro lado, ¿no? O sea, tiene como este lado como de ofrendar carne humana que había recibido los bienes de la naturaleza para que la naturaleza te lo regrese. Y te digo, tiene que ver mucho también como con la historia como Wicca, ¿no? Los Wiccas es más o menos así. No solo puedes tomar
el poder de la naturaleza y usarlo. O sea, ¿tú qué le devuelves a la naturaleza? Y creo que eso también es como una especie de filosofía. No estoy diciendo que sacrifiquemos personas, pero es una filosofía bonita. Pues en Muerte a filo de obsidiana de Matos Moctezuma, pues se explica, ¿no? Cómo la religión, la guerra y la agricultura era un sistema que se engranaba en sí mismo, y por eso ahí, como dices, tiene sentido la muerte para ser vida. Sí, es cíclico, ¿no? Es cíclico, y eso se me hace interesante más, o sea, desde la filosofía de qué tú le das a la naturaleza para que la naturaleza te devuelva. Y ahorita siento que con este mundo neoliberal en el que vivimos, pues es solo tomar, es absorber, tomar. Y bueno, pues entonces nos sacamos, o sea, nos preguntamos por qué es octubre y estoy sudando cuando deberíamos estar con las brisitas otoñales ricas, ¿no? Bueno, pues ahí está la respuesta, ¿no? Entonces también estamos recibiendo lo que de alguna forma cosechamos. Claro, totalmente. Y bueno, ya para dar un cierre a este tema del nahualismo, que creo que es increíblemente extenso y complejo, tanto por la lectura e interpretación que se ha perdido por el paso de los años, como por las cuestiones geográficas y culturales de nuestro país. Es lo que te digo, ¿no? O sea, el nahuali no es lo mismo en Tabasco, que es lo mismo en Yucatán, que es lo mismo en Hidalgo, que es lo mismo en Veracruz. En cada punto te van a decir una cuestión distinta acerca del nahual y comportamientos distintos del nahual. Y también yo creo que tiene que ver como con esta cuestión de que el nahual no es solo una categoría, ¿no? O sea, los nahuales son distintos tipos de seres y de formas. Pero lo que sí es un hecho es que sus historias siguen llegando a nosotros a través de narraciones de personas que aseguran haberlos visto o sentido haber realizado alguna fechoría, y su enigmática presencia se mantendrá así, obscura y críptica, como la gran mayoría de estos temas suele ser. Claro. Aquí en Potubre no es que les traigamos la verdad absoluta, nosotros solo les compartimos lo que encontramos. Y los incitamos a buscar también. Y los incitamos a buscar, ya que nos compartan ustedes sus historias. Y lo curioso e interesante es que en todos, sí, es diferente el nahual en tal parte, es diferente el nahual en tal lugar, pero en todos hay. En todos los lugares hay de México, ¿no? Y también lo interesante es que como que no, digamos que la cultura popular como que no está, la cultura pop más bien, no está agarrando como esas cosas, ¿no? Como que no me encontré películas de nahuales, no me encontré libros de nahuales, mucho como que todo lo está empujando el gobierno de conozcan las tradiciones, conozcan los cuentos, pero como que no nos estamos agarrando, ¿no? Está la leyenda, de la nahuala. Sí, por un lado tenemos así como la cultura popular, la leyenda de la nahuala, que es la primera película de esta serie de películas mexicanas de animación de la leyenda de la Llorona, la leyenda del Charro Negro. Está bastante buena, la verdad. Está buena, sí vale la pena. Es para niños. La nahuala da miedo. O sea, cuando sale la nahuala es que sí, no sé si un niño así como de 5 años lo vaya a aguantar. Hoy en día que ya ven tanta cosa en sus... Que ya hay gore en TikTok. Exactamente, creo que pues tal vez no haya tanto problema. Pero bueno, por un lado tenemos la leyenda de la nahuala, y yo les quería recomendar Operación Bolívar de Edgar Clement. Claro. Que es un cómic. Y no es que tenga que ver directamente con los nahuales, pero bueno, por un lado, los héroes o los antihéroes de la historia tienen tradición de nahuales, ¿no? Tienen tradición de nahuales y cazan arcángeles. Claro. Para luego vender sus cuerpos y con eso crear distintos productos, sobre todo que son dañinos para el humano. Pero gran cosa. Si no han leído Operación Bolívar de Edgar Clement, no es un cómic de terror per se. Pero está muy bueno. Sí, ni siquiera de qué tema podría decir que es. O sea, tiene que ver como con la cultura de México, ¿no? O sea, con... Sí, es un poco es un cambalache de tantas cosas. Sí, detectivesco. Va por ahí, sí. Y con todo lo mexicano, pues... Sí, como cine negro hecho en México, ¿no? Con el tehuacanazo y varias cosas, ¿no? En vez de técnicas de tortura del 007, le aplican el tehuacanazo a alguien. Sí, y también si se nos están pasando y si ustedes dicen, oye, yo sí conozco, ¿no? Una película, un libro, o sea, más de novela, más de ficción sobre el nahual, pues también díganos, porque pues uno no puede ver todo, ¿no? Sí. En una investigación. Sí, completamente. Aquí justamente es como para abrir esa cajita de Pandora y generar una comunidad.
¿Y qué te parece si pasamos como a la sección de las historias reales? Claro que sí. ¿Qué nos traes? ¿Traes algo interesante? Claro que sí, tengo un muy buen relato y bueno, también quiero como empezar con una pequeña introducción, porque este relato me hizo recordar todo el ambiente de la Sierra Hidalguense. Claro. Pues vaya, me hizo recordar que hace un año fui a visitar a la familia de parte de mi papá, que pues son de la Huasteca Hidalguense, de la sierra, pues donde se hace el pulque, de las mejores barbacoas que he probado, y también, pues según mis recuerdos de infancia, donde pues la casa de tu vecino pues, más cercano estaba pues, a mínimo 1 kilómetro de distancia, ¿no? Pero normalmente era más, o sea, las casas están separadas, un ambiente de ranchería, pues, no hay alumbrado público. Y bueno, siendo honestos, la verdad es que no voy muy seguido. Antes de la visita del noviembre pasado, pues habían pasado como unos 6-7 años sin ir. Y tenía un poco de preocupación si había cambiado todo, porque, pues, por ejemplo, Chuy Campos, en el Sensacional de Historia, le mando un saludo, menciona que desde la antropología se dice que la magia en Europa está desapareciendo, que en los pueblos ya la magia se está acabando por la tecnologización, por el pensamiento liberal que nace allá, que ya está dejando de haber magia en los pueblos, ¿no? Que es una lástima. Y pensé que acá pudiera pasar lo mismo, ¿no? Yo me imaginaba que tal vez ya todos andaban en el TikTok, en el Pokémon Go, no sé, cosas así. Pero resulta que no ha cambiado mucho. Y pues eso me tranquiliza, porque entonces significa que aún hay magia. El día de mi visita, después de cenar, pues empezaron los clásicos cuentos paranormales, y pues en esa ocasión se hablaron de duendes, que a mí, en lo personal, no me dan miedo, claro, en condiciones normales. Pero pues, allá... Sí, la atmósfera de allá, las construcciones de una misma casa están separadas como por unos metros, ¿no? Por acá está la cocina del comedor, acá está la construcción de las habitaciones y acá está la construcción del baño, ¿no? Entonces constantemente estás en contacto con el exterior. Allá la energía eléctrica pues llega de tan baja potencia que pues nada más alcanza para escuchar el radio, mantenerte un poco informado con un radio que siempre está sonando, y un foco en lo alto que pues está alumbrando escasamente el área circular de la casa. Entonces las noches, más allá del perímetro de lo iluminado, hay frente a ti pues la pura oscuridad. No sabes qué hay del otro lado, pero puedes estar seguro de que hay algo. Entonces, pues esa noche la atmósfera, los relatos en la cabeza, la verdad es que salir al baño en la madrugada fue una cosa espeluznante. Y bueno, toda esta introducción, pues porque justamente la historia se ubica allá. La persona que nos lo envía sí decidió mantener el anonimato, esa es otra opción. No se preocupen, nos pueden enviar al rato y decir, no quiero que sepan, está perfecto. Esta historia sucedió cuando yo tenía unos 29 años, por allá de la década de los 90s. Pero antes de ir al punto, me gustaría darles un poco de contexto. La familia de mi papá es de la Sierra de Hidalgo. Cuando él tenía 14 años, abandonaron su vieja casa de adobe en la montaña y se mudaron al pueblo cercano, pues tenían más oportunidades de comerciar y así iniciaron un pequeño negocio. Con los años, la casa original se quedó abandonada y el terreno era parte de las clásicas disputas familiares. Yo mismo lo recuerdo, de pequeño. Reuniones en que se discutía si la vieja casa valía mucho o poco, a quién le importaba más y quién la quería y podía volver a habitar. Total, que en una de esas peleas, mi tío Raúl y mi papá terminaron enemistados y de la noche a la mañana se dejaron de hablar. Poco después, mi abuela falleció, y puedo decir que hasta los sucesos que presencié y que contaré en este relato, esa fue la última vez que mi familia vio al tío Raúl. Nos mudamos a la Ciudad de México y durante años no supimos nada de la familia de Hidalgo. Mis padres pusieron un negocio acá, afortunadamente les fue bien, y mi papá siempre decía que lo único que lo había atado a ese pueblo era mi abuela, por lo que no tenía motivos para regresar. Siguió pasando el tiempo y a mi papá le empezaron a dar nostalgia los recuerdos de su infancia. Le surgió un orgullo de ser de allá y cada vez hablaba más sobre su retiro. Así, por aparente casualidad, en una plática con un paisano, mi padre supo que la casa del cerro seguía igual que siempre, abandonada, y a partir de ahí empezó a pensar en la opción de visitarla, de ver cómo estaba y tal vez rehabilitarla,
Hasta pensaba en reconciliarse con mi tío y negociar con él algo de lo que tenía ahorrado por si ponía algún pero. Y así fue como una tarde me propuso que fuéramos a visitar la vieja casa de la montaña. El viaje transcurrió con normalidad. A pesar de los años, el pueblo seguía siendo igual al de los recuerdos de mi infancia. El camino hacia la casa de la montaña seguía siendo de terracería y se había dañado un poco por las lluvias pasadas. Así que dejamos el coche en un baldío y caminamos cerca de 40 minutos hasta llegar a la casa. Llevamos lo necesario para acampar al menos una noche en el lugar y al llegar nos encontramos con la construcción en medio de la nada. De paredes gruesas de adobe, pisos de lajas de piedra, algunos troncos gruesos que debieron ser parte del techo y aún se veían las áreas como la cocina y el fogón. Pronto nos pusimos a limpiar la hierba, buscar leña y mientras tanto escuchaba atento las historias de mi papá, dónde estaba el río más cercano, qué familia vivía cerca y varias cosas más. La tarde transcurría y con ello empezaron las historias de visiones y fantasmas. Yo, con la mayoría de mis años viviendo en la ciudad, empecé a sentirme nervioso, pero lo relacioné con el ambiente y la soledad del lugar. Seguimos con lo nuestro y en la revisión del área llegamos al corral. Al igual que el resto de la casa, era un perímetro de adobe grueso con una entrada y aquí es donde empieza lo extraño. Ese lugar ya estaba limpio de hierba y en medio había 2 agujeros excavados que sin mucha imaginación daban la impresión de ser fosas. Mi papá me volteó a ver y me dijo: «Híjole, mijo, aquí nos quieren espantar». Y al ver mi expresión de miedo, se rió nerviosamente, fue por su mochila, sacó un frasco de agua y roció un poco el lugar mientras se rezaba un Padre Nuestro. Me dijo que no me espantara, que a veces a los rancheros se le mueren animales enfermos y como no se comen los tienen que enterrar, pero no lo creí y siento que él tampoco lo creyó del todo. No quise que dudara de mi valor y traté de no darle importancia. Seguimos preparando todo. Encendimos un fuego y empezamos a preparar lo que traíamos para cenar. Todavía no caía la noche y enfrente de nosotros, como quien pasa caminando por ahí, llegó un niño, como de 10 años, con una vara en la mano y los pantalones rotos de las rodillas. Me pareció un niño del lugar, aunque estábamos bastante lejos del pueblo. Un poco altanero nos preguntó: «¿Qué hacen aquí? ¿Quiénes son?». A lo que mi papá, en tono de broma, le respondió: «¿Tú qué haces acá? ¿Dónde vive tu familia?». El niño, un poco molesto, le contestó: «Esta es mi tierra, yo soy de acá, ustedes no». Mi papá le replicó: «Conocemos a Raúl, esta es la casa de mi mamá». El niño nos revisó con la mirada, se dio la vuelta y se fue diciendo: «Pues sepan que Raúl anda por acá». Ya entrada la noche, al ver lo limpio del cielo y que el clima estaba templado, decidimos quedarnos a cielo abierto, con los sleepings de colchón y las cobijas cubriéndonos. La verdad es que a pesar de lo cansado, yo no tenía muchas ganas de dormir. Después del asunto de las fosas y el niño, sentía miedo. Lo trataba de disimular sacándole conversación a mi papá y lanzando cada cierto tiempo una rama seca al fuego para que no se terminara. Después de un ratote, y notando mi preocupación, él me dijo: «Pégate un sueño, y en 1 hora o 2 yo te despierto y me relevas, como haciendo guardia. No te preocupes, al fin que aquí traemos la retrocarga». Y me enseñó la vieja escopeta que mi abuelo usaba para cazar. Accedí, y aunque intenté aguantar un poco más, caí rendido. De repente, abrí los ojos y noté esa leve luz del amanecer. Mi papá estaba frente a mí, pálido y evidentemente asustado. No paraba de rezar en voz baja y en cuanto me vio me dijo: «Gracias a Dios que despertaste, hijo. Vámonos ya, aquí anda el nahual». Lo intenté tranquilizar y le pedí que me dijera lo que había ocurrido. Me explicó: «Anoche, cuando ya estabas dormido, me quedé todavía como 1 hora despierto. Empecé a cabecear y me despabilé de golpe cuando vi que un animal grande y negro te jalaba de los pies. Rápido busqué la retrocarga y cuando miré de nuevo ya no había nada. Pensé que habría sido un lobo o un coyote, pero ellos tienen patas y lo que te agarró eran unas manos negras con uñas largas. No te pude despertar a pesar de que te movía y te gritaba. Te quedaste balbuceando toda la noche, así que tomé el agua bendita, rocié a tu alrededor y me la pasé rezando y rezando. Durante toda la noche se sintió que algo merodeaba a nuestro alrededor. Se escuchaban risas a lo lejos hasta que se empezó a aclarar y tú despertaste. Te juro que casi me da un infarto». Yo quedé impactado al darme cuenta que en efecto me habían arrastrado unos 50 centímetros de donde me había acostado, y lo más sorprendente es que en la parte baja de la pantorrilla tenía un rasguño profundo, ya con sangre seca. Nos apresuramos a guardar todo y empezamos el camino de regreso. Hasta ese momento nos percatamos de que nos rodeaba una niebla densa.
Estoy seguro que el camino fue el doble de largo y que en ocasiones sentí que ya nos habíamos perdido. Aunque crean que fue una alucinación, puedo asegurar que durante todo el trayecto se sentía una presencia entre la maleza, y en ocasiones, por el rabillo del ojo, vi a una serpiente negra que avanzaba junto a nosotros. No quise decirle nada a mi papá en ese momento para no alterar aún más la situación. Llegamos al pueblo y encontramos un negocio abierto. La verdad, ya olvidé si era de carnes, pan o queso. Era domingo y pronto se instalaría el tianguis. Los dueños del lugar, muy amables, nos dieron café y algo para limpiarme la herida. Como nos vieron alterados, nos preguntaron por lo ocurrido. Después de escucharnos, el señor reconoció a mi papá y le dijo: «Oye, ¿pero a poco no sabes que tu hermano Raúl se hizo brujo? Hace mucho que se fue del pueblo y dicen que ahora vive en el monte, allá en la casa de tu mamá. Se me hace que la hechizó para que no lo vieran y algo les quería hacer». Al escuchar eso, sentí un hoyo en el estómago, un vértigo enorme, y después de pasar por la iglesia y santiguarnos un rato, nos fuimos lo más rápido posible de ese lugar. Desde ese día no quise saber nada del pueblo o de la casa, y obvio, mi papá tampoco. Pues sí. ¿Para qué regresar, no? Sí, si ¿no? ya ando un nahualillo, pues ya después pues de ya se los dejas. Y después de saber que tu familia, ¿no? Claro, alguien de tu propia familia. Y pues me imagino que él no era nahual, entonces tuvo que haber hecho algo para volverse, ¿cierto? Exacto. Y ya dijimos cómo te vuelves, entonces... Sí. Y de que algo se planeaba hacer, pues se planeaba hacer, ¿no? Las fosas y todo esto. Eran 2 fosas, ¿no? Sí, sí. Pues mira. Entonces, igual y hasta allá lo andaban trabajando al papá para que fuera, ¿no? Sí. Que de la nada empezó como a sentir las ganas de regresar. Uh-huh. ¿Quién sabe? Sí, puede ser que te haya llamado como para ir y encargarse y terminar el trabajo. Qué buena historia. Muchas gracias a quien me la envió. Me gustó mucho, está bastante fuertecita. Y claro, lo que mencionas, ¿no? O sea, uno aquí en la ciudad que nunca duerme, pues es bien gallito, ¿no? Pero también yo estando allá en la barra de Sontecomapan, en donde llueve a cántaros y los techos son de lámina y no puedes dormir y de repente son las 3 de la mañana, ¿no? Y quieres ir al baño y dices, oh my gosh, mejor me quedo aquí. Sí, te lo dudas. Sí lo dudas. Claro. Oye, claro, también estas cuestiones como de nahualismo, claro, no se escuchan tanto en la ciudad, ¿no? Porque como tienen que ver directamente como con una cuestión de la naturaleza y con la grandeza y esconderse en... Y obviamente pues los animales se desenvuelven mejor en un lugar en donde pues no puedan ser fácilmente vistos, ¿no? Y van a acechar, pues de ahí vienen más las historias, ¿no? Claro. Y de la Ciudad de México, vaya, no tal vez no escuches historias de nahuales de la zona urbanizada. Claro, pero en Xochimilco, Milpa Alta, Nopalera, todo eso, claro que también. Hay. Sí. Escuché, buscando, escuché como los relatos más cercanos se refieren a Cuemanco. Uh-huh. Que ya, ya está dentro. O sea, Cuemanco ya está dentro de la mancha urbana. Pero siempre tiene que ver más con las zonas no urbanizadas, ¿no? Sí, completamente. Por cierto, un saludo para las personas de Xochimilco que nos estén escuchando. Que nos envíen lo que les pasa. Que nos envíen, claro, por favor. El relato que yo traigo es un relato muy sencillo que mi abuela me solía contar cuando yo era pequeño, que le pasó a un hermano suyo. Mi abuela nació por ahí del 35, entonces probablemente esta historia sucedió por ahí del 42, por el 43 más o menos, yo calculo. Ella es de Oaxaca, de Cheguigo. No sé, es de la parte, sí, exactamente. Es de la parte del Istmo de Tehuantepec. Okay. Y bueno, obviamente no olvidemos que estamos hablando de por ahí de los 40, entonces, pues si de por sí la zona no era urbanizada hasta hace unos años, pues bueno, allá por el 40 me imagino que era muchísimo menos, ¿no? Puro rancho, puro monte. Puro monte. Y entonces, como ya bien dijimos, ahí te pierdes. Agradezco mucho a mi abuelita por contármela tantas veces y le mando un abrazo cósmico a donde sea que esté. Se llama Un Nahual en el Paso. Mi hermano en su juventud, como la gran mayoría de las personas, solía ser rebelde y fiestero. Constantemente se iba de borrachera con sus amigos y regresaba a altas horas de la noche.
Siempre al regresar caminando de sus farras, él y sus amigos hacían un escándalo en la madrugada que molestaba a varias personas. Una de ellas era un viejo señor que tenía fama de ser brujo y realizar sus cosas para hacerle daño a los demás. Mi hermano y sus amigos pasaban siempre por su casa, ya que quedaba de camino a su regreso. Cierta noche, el señor salió muy molesto diciéndoles que un día se iban a arrepentir, pues algo les podría pasar. Ellos, haciendo caso omiso, se retiraron burlándose del viejo. Después de un tiempo, una noche, el grupo y mi hermano pasaron de nuevo por la casa del señor, cuando notaron que un guajolote de tamaño impactante y erizado no los dejaba pasar. Los chicos, al hacer varios intentos para rodearlo y ver que el guajolote comenzaba a atacarlos, decidieron tomar piedras del piso para arrojárselas. Cuando empezaron a herir al guajolote, este se calmó y se quitó del camino. Al día siguiente, mi hermano, cuando regresó de la escuela, lo noté muy pálido y espantado. Cuando le pregunté qué tenía, me contó que había visto al señor que siempre los regañaba, pero que éste estaba lleno de moretones y se veía bastante lastimado. Después me contó lo que había pasado una noche anterior. Desde entonces mi hermano y sus amigos decidieron nunca más pasar por ahí. No, pues qué buena historia, pero además uno subestima luego a los guajolotes. Sí. Pero dice no, que enojados, con los patos no, son mames. bravísimos. No, enojados son bien peligrosos. Y o sea, yo recuerdo bien la historia. Mi abuelita, de por sí erizados, o sea, los guajolotes cuando están erizados y cuando están enojados dan miedo. Pero encima me dijo que sí tenía un tamaño no natural. O sea, que era un tamaño no natural, que sí podías como alimentar a todo un equipo del NFL con ese guajolote en Thanksgiving. Excelente. No, pues sí, y además pues de Oaxaca, pues sí, suena todas estas historias que vienen, que decíamos, vienen de lo rural, que forman parte de lo rural. Claro. Yo creo que cualquiera que pues tenga conexión todavía con lo rural, pues seguramente debe de conocer este tipo de historias. Fíjate que encontré algo muy curioso también yo acerca, antes de que se me olvide, acerca de esta cuestión como de, bueno, y si tienes a un nahual y generalmente las personas saben que hay un brujo, ¿no?, que hace mal ahí en la sociedad, pues ¿por qué de plano no lo matan o no lo linchan, no? Y leí que muchas veces en las sociedades se asume que él toma el rol de absorber el mal, por así decirlo, como si fuera una especie de yin yang. Okay. O sea, viven en comunidad, ¿no? Y saben que pues no todo es bueno, ¿no? Entonces ellos, al tener estos poderes y estas relaciones con cuestiones de magia más oscura, por así decirlo, de alguna forma funcionan como un imán. Entonces aprenden a vivir en comunidad y pues al final de cuentas saben que los hacen. Pero por ejemplo ahora en Catemaco igual, o sea, seguramente los que nos estén escuchando, bueno, muchos, cuando hice la encuesta, la gran mayoría no ha tenido como historias con nahuales, ¿no? En la encuesta nos salió que creo que 100% de las personas no tenían historias con nahuales. Pero bueno, ahora que fui a la barra, y además yo había escuchado varias veces, pues que de plano a veces cuando pasa algo, sí van con el machete a ver a la persona, ¿no? Arréglalo, cabrón. Y a ver, sí, venga, y a ver, pues o sea, haz lo que tengas que hacer, ¿no? Y a veces, por ejemplo, se enferman y saben que fue el nahual, ¿no? Porque como ya vimos, tienen poderes para enfermar a la persona. Entonces a veces el nahual es el único que puede curarte de la enfermedad, porque él fue el que te la dio. Claro. Entonces por eso a veces si van con el machete literalmente es como, güey, cúrame, ¿no? O sea, no, pues ¿cómo? Y si no, pues pelas, ¿no? Y si voy a pelar, pues sí, pero también pelas tú. Me voy, pero te vas conmigo. Exactamente. Creo que también, y eso pues es una hipótesis que lanzo ahí, tal vez tendrá que ver mucho con pues que en realidad las culturas originarias eran más de dualidad, y con esto me refiero a que pues tal vez el cristianismo, claro, existe el mal, existe el bien, pero el bien tiene que combatir el mal y tiene que acabar con el mal, y es esta eterna pelea, ¿no? Dicen el mal no hay bien. Exacto. Pero siento que en las culturas prehispánicas se convivía con la dualidad, ¿no? O sea, hay buenos, entre comillas, y hay malos, entre comillas, y conviven y viven.
Y esa es la forma en cómo tenemos. Existe la vida y existe la muerte, existe el bien y existe el mal. Entonces no puedes como estar yendo en contra de eso, porque se iría en contra de la naturaleza. Entonces lo malo existe, lo malo está ahí y tiene su lugar y su razón de ser, ¿no? Muchas de las historias de nahuales sirven para el control social, sí. Como castigan a los que tal vez vienen echando desmadre en el camino y exacto. Ya molestaron a alguien, sí. Pero también pues actitudes como el egoísmo, la codicia, pues vaya, castigan, sí. Castigan todos estos aspectos, entonces tienen su lugar, ¿no? Entonces sí, como que ir en contra o ir directamente y acabar con el mal, entre comillas, sí se me hace un poco pues antinatural, porque claro. Pues existimos en estos dos aspectos. Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, hablando de pues los relatos que existen en realidad en todo el país, pues yo traigo ahorita uno de Monterrey, Nuevo León. Saludos a Monterrey, Nuevo León, que cuando fui la primavera pasada me trató muy bien. Mucho cabrito, muy rico. Qué rico, qué rico. ¿Y qué tal el calor? No, está impresionante. O sea, no puedo creer que eran las 8 de la noche, oscuro, y parecía que eran las 3 de la tarde a todo sol. Y yo decía, no, manches, está cañón. Pero mucha cerveza, muy rica la comida, la pasé muy bien. Saludos a toda la banda de allá, manifiéstense. Déjense, si están escuchando en este momento el podcast, recuerden que para nosotros es súper importante que nos regalen un like, que nos regalen un comentario y que nos digan que nos escuchan para que sepamos que forman parte de las potubreras y los potubreros y las criaturas de la noche. Chinimpique es un parque ecológico que se encuentra muy cerca, prácticamente pegado a la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Con permiso puedes subir hasta la cima del águila, la ventana o las antenas. Me tocó trabajar ahí como guardabosques junto con mis tíos un año después del inicio de la pandemia. Al ser un lugar abierto fue de los pocos que se reactivó rápidamente. Una de mis tareas principales era recorrer una zona del lugar antes del cierre, asegurándome de que no se quedaran personas deambulando. A pesar de que el lugar cierra tarde, no puedes acampar, únicamente se puede pasar la noche en el hotel del lugar. En una ocasión, justo antes de oscurecer, empecé mi recorrido normal. Guié a una familia hasta el camino más cercano, recogí un poco de basura que alguien había dejado y pasé, como siempre, cerca de una construcción que es una casa que solo se ocupa los fines de semana para eventos. La casa está abierta, no tiene puertas ni vidrios de ventanas, pero sí está dividida en habitaciones. Al acercarme, escuché un ruido adentro, como de un susurro. Pensé de inmediato que se trataba de una pareja. No es extraño que se queden más tiempo de lo normal y a veces uno tiene el infortunio de encontrarlos por lo menos fajando. Así que empecé a fingir tos y pisar las escaleras con fuerza para que mi presencia fuese evidente. En efecto, el susurro paró. Y yo, dando un poco más de tiempo, avancé lento, encendí la linterna con tranquilidad e ingresé por completo a la casa. Mi sorpresa fue que no se encontraba nadie. Estaba completamente vacía. Pensé que tal vez habían salido corriendo por alguna ventana, así que después de inspeccionar me dirigí a la salida. Cuando de repente estaba frente a mí, afuera de la ventana, grueso como un tronco y tan alto que no podía verlo en su totalidad, un cuerpo negro y peludo. La linterna se me cayó del impacto y por unos segundos me quedé congelado. Al ver que se empezó a mover como flotando, sentí como un resorte dentro de mí y salí corriendo a toda velocidad. No paré hasta llegar al hotel. Ahí le conté a mis tíos lo sucedido. Honestamente esperaba la ola de burlas como la vez que un mapache me espantó en mi primer semana en el lugar, pero no fue así. Se quedaron muy serios y me hicieron más preguntas al respecto. Me tranquilizaron y nos fuimos del lugar. En el camino de regreso me contaron que alguien en la parte de la montaña que ya no es del parque había visto algo similar. Se dice que es el nahual, que se sintió a gusto cuando la gente dejó de ir con la pandemia y ahora estaba molesto porque la actividad se había retomado. Ya no trabajé mucho ahí. El resto de los pocos recorridos los hice con una radio, 2 linternas y un rosario en la bolsa de la chamarra. Es que esa ambigüedad, ¿no? De que no sabes si es bueno o malo, ¿no? Sí, y además lo que me gustó de este relato es que sí está relacionado, o sea, siempre está relacionado con la naturaleza.
Sí. Tal vez uno puede llegar a confundirlo como con entes de la naturaleza, que para mí, por ejemplo, pueden ser los duendes, pero no hay que pues confundirlos porque sí son humanos, ¿no? Claro. Y como tú dices, puede ser bueno, puede ser malo. Y para saberle, pues está difícil. O puede ser bueno y estar enojado, pues porque estamos invadiendo lugares que no deberíamos, ¿no? Como ya hemos visto, pues... Sí, claro, también son protectores, respeto. claro, sí. Sí, también forman parte de la protección como natural y el entorno. Sí, entonces igual y no están en contra tuya, pero sí están a favor de la naturaleza. Y nosotros sí estamos en contra de la naturaleza. Y de todos modos, encontrarte un jaguar, encontrarte un jabalí o algo así, pues está peligroso, ¿no? Corre, siempre sí, corre. Pues sí, no te quedes a averiguar a ver si, oye, si eres nahuali y es bueno o eres bueno o malo, ¿no? Sí. Huye. Sí. Lo invitamos al podcast, ¿no? El siguiente relato que yo traigo se llama La Nahuala y fue encontrado en un blog de historias de personas que comparten sus narraciones reales. Esto fue por el 2008. Cabe mencionar que recién había nacido mi hermanita. Mi padre antes trabajaba de taxista y varias personas pedían sus servicios a cualquier hora, pero una ocasión un hombre llegó a la casa como a eso de las 4 de la mañana. Mi papá, un poco extrañado, salió a ver quién lo estaba buscando y reconoció que el tipo era un panadero que vive a una cuadra de mi casa. El señor le dijo a mi papá: vine aquí por 2 cosas. Una, quiero que me lleves a un mandado para comprar ciertos materiales. Y la segunda... El señor se quedó pensando y mirando fijamente a mi papá hasta que le dijo: no sé si creas en estas cosas, pero te lo voy a decir. Hace como unas 3 horas yo estaba terminando de limpiar el área donde trabajo y salí a mi patio a tirar agua. El chiste es que cuando ya me iba a meter, noté que había algo volando en el cielo, como un ave. Me sacó mucho de onda porque usualmente no hay pájaros volando a altas horas de la noche, a menos que sea un búho o una lechuza, pero esto era un guajolote volando. Y lo que me asustó más es que parecía que estaba suspendido en el cielo. Volaba muy pero muy lento, que hasta me dio tiempo de buscar a mi otro compañero de trabajo y mostrarle lo que sucedió. Mi compañero al verlo me dijo: es un nahual. Yo le pregunté qué es un nahual y me contó todo lo que él sabía de ello. Al final me dijo que este ser estaba volando para buscar a niños recién nacidos para succionarles la sangre. Fue cuando me acordé que tú tenías una bebé recién nacida y te comento esto porque puede que esté en peligro. Mi papá, al oír esto, llevó al señor a su mandado. Regresando, acudió con mi bisabuela y le platicó todo. Ella le dio consejos para que mi hermanita estuviera protegida. Yo me acuerdo perfectamente que mi papá estaba muy hiperactivo. Daba muchas vueltas buscando palma. Estas las hizo en cruces y las puso en la puerta de la casa. Consiguió unas tijeras y las clavó abiertas en el suelo. Hasta iba a poner cal en la casa, para que en caso de que este ser se acercara, no pudiera entrar. Pero mi abuela le dijo que no lo hiciera, ya que al poner cal le estaba dando la señal al nahual y lo iba a traer. Esto fue todo, gracias a Dios. No hubo nada malo que sucediera y mi hermanita fue bautizada 2 años después. Pero hasta hace unos días mi papá contó otra vez esa anécdota, solo que comentó otras cosas que yo no sabía. Por mi casa vive una señora ya anciana a la que llamaremos Doña Concha. Mi papá contó que esa señora se metía muchas veces a la casa. Lo que pasaba es que en ese entonces no teníamos una puerta principal y solo teníamos una tabla grande para tapar. Varias ocasiones mi mamá, cuando menos se lo esperaba, la doña ya estaba abriendo esa tabla para entrar. Lo raro era que se ponía a revisar todo, preguntaba por mi hermanita e incluso probaba lo que mi mamá cocinaba. Mi mamá realmente no sabía cómo reaccionar ante eso. Debo agregar que Doña Concha es una persona conocida en el pueblo por ser una bruja o nahuala. Esto porque otra señora del pueblo contó que en una ocasión estaba cuidando a su nieto de 3 años y se fue a preparar su biberón. Cuando regresó, notó que algo se estaba llevando a su nieto. Ella lo alcanzó y forcejearon por él. Fue cuando reconoció la cara de Doña Concha. Esta dijo: «Concha, ¿eres tú?», y el ser luego se fue huyendo. Debo admitir que Doña Concha tiene una mirada muy pesada y hasta tiene un lunar grandote en la frente. Cuando me la encuentro por la calle, en serio, siento su mirada. Antes me preguntaba que quién era mi mamá. Fue tan seguido eso que hasta en una ocasión yo le dije otro nombre, solo por contestarle. Me acuerdo que le dije: «Soy hijo de Doña Luisa», y esta me dijo: «No, no es cierto. Tu mamá se llama Karina», que ese sí es el nombre de mi mamá. Me asusté un poco y mejor seguí caminando. Me quedé pensando en la tarde,
¿Por qué demonios hace eso de preguntar si ya sabe? Últimamente esa señora ya ni sale de su casa y ya no se ve mucho por la calle. Mi papá relaciona a esa señora con lo que el panadero le contó. Teoriza también que si probaba nuestra comida era para saber si mi mamá no era también otra bruja o algo parecido, porque le comentaron que hay nahuales que se encargan de visitar cuando alguien se muda al pueblo para averiguar si también tiene poderes. Resulta que mi mamá es de otro estado y creo que se le hizo llamativa debido a que la visitaba mucho. Órale. No, pues sí, las historias están en todos lados, están ahí. Y pues sí, siguen estando los nahuales. Me parece que no se han ido y que no se van a ir, ¿no? Claro, siento, pues bueno, ya aprendimos que en realidad una persona que es bruja, según la definición prehispánica, el término pues sería nahuali, ¿no? Tal cual. Entonces tendríamos que preguntar más adelante a alguien de Catemaco, a una bruja o a un brujo real de Catemaco, qué opina de eso, qué opina de ese término. Claro. Y podríamos llegar a una conclusión. Sí, y bueno, pues no deja de ser interesante y amplio este tema. También si ya con esto se les activó algún recuerdo de la infancia sobre sus familias, sus abuelos de nahuales, pues el tema no está cerrado. Creo que nunca está cerrado. Creo que siempre que vengan estas historias hay que contarlas, sobre todo porque sí las siento como el pulque, bien nuestras, ¿no? Sí, completamente. Sí es algo completamente nuestro, a pesar de que, como vimos, sí tiene su sincretismo, sí tiene seguramente como ahí sus cosas ligadas como a otras tradiciones, pero sigue teniendo una raíz bien marcada en lo nacional. Y como dijimos, ¿no? O sea, tenemos nahuales de chile, mole y manteca, ¿no? De todo tipo, en todas zonas geográficas. Va a haber una historia acerca como de estos seres antropomorfos que nos visitan en la noche. Excelente. Y bueno, creo que con esto estaremos finalizando el segundo octubre de este año. Exactamente, este sería el capítulo 12. No sin antes decirles que desde octubre tenemos 2 sorpresas que vamos a irles liberando poco a poco. Una de esas sorpresas, bueno, no, serían 3 en total. Una de ellas ya la libramos, fue la nueva imagen gráfica. La otra tiene que ver con un live. Tiene que ver con un live de Instagram. Claro, vamos a tener invitado o invitada. Vamos a tener, vamos a estar hablando ahí de cosas macabras. Y puede que esté ligado con este tema. Puede. No sé, yo solo digo. Entonces manténganse al pendiente, ya saben que pues hay más contenido en la página, escuchen el Podtubre, denle like, también compártanos pues las imágenes y todas esas cosas que les gustaría ver también en la página, también las checamos, los eventos, si saben de algo o si tienen algún evento, si van a organizar algún evento, claro, pásenlo, nosotros ahí con todo gusto lo compartimos. Y de nuevo pues muchas gracias a todas las personas que han estado bien al pendiente, que nos han dado retroalimentación chida, hasta ahora no te hemos tenido negativa, eso está bien. Sí, eso es bastante bueno. Nadie, no tenemos hater. Eso me preocupa un poco, ¿verdad? Así también. Hay que conseguir uno. Sí, hay que rentar uno. Siempre son buenos. Sí. Y sin más, yo les deseo una noche terrorífica y nos estaremos viendo la siguiente semana en el tercer octubre del 2023. Yo soy Jair Vivo. Mi nombre es Luis Ferrusco Valdemar. Les recuerdo, pongan unas tijeras ahí abiertas para que no los visite el nahual. Por precaución y buenas noches.